Ya. Muy buenos días a todos, compañeros y docentes. El día de hoy con mis compañeros, que ya la mayoría los conocen, Carlos, Joseph, Adam y Will. Yo soy servidora Daena y otros dos compañeros que no pudieron venir porque están haciendo otras cosas. El día de hoy vamos a presentar lo que son los casos que cada uno de ellos se vieron involucrados, emociones, cómo fue el actuar en ese momento y cuál fue la técnica que se pudo utilizar para tener control de esas emociones. El día de hoy vamos a presentar lo que es el caso 4, que es el caso un poco que es personal en este ámbito. Así como mi compañera anteriormente había dicho, vamos a tomar en cuenta las emociones que se exponen en estos casos. Ya anteriormente habíamos hablado de qué es una emoción, cómo actúa, en qué circunstancias actúan y cuáles son las formas en las cuales se puede controlar, en las cuales se puede mantener debajo de un límite. Estas emociones influyen de acuerdo a cada circunstancia que estamos pasando. En el caso que vamos a ver ahorita, que es un tema personal, influyen varias emociones que se van a exponer, se van a dar a entender cómo se puede controlar, cuáles son, bajo qué circunstancias actúan estas emociones y qué estrategias para trabajar con ellas se puede tener. Como primer punto tenemos la respuesta de qué pasó. En ese entonces yo tenía 12 años de edad. Veníamos de regreso del trabajo con mi padre y mi hermana. Al poco tiempo mi madre llamó a mi papá y empezaron a discutir sobre temas irrelevantes, pero que lo tomaron con algo importante en ese entonces. La discusión duró por mucho tiempo, en donde mi papá y mi mamá intercambiaban palabras fuertes porque era consciente que no eran mis problemas. Pero de tanto tiempo de discutir y mencionar a mi hermana y a mí, sin poder controlarme, les grité a ambos que finalizaran su discusión, en donde mencioné que no llegaban a nada, solo parecían niños discutiendo, y eso mismo no presentaba ningún beneficio para ellos, y menos para mi hermana y yo. Les grité hasta donde mis pulmones me permitieron, y los hice que se silenciaran y reflexionaran sus acciones. Pues en esta experiencia pues ya tomo la pregunta de pues qué se siente uno. En este caso pues es mi experiencia. Al inicio pues me sentí pues presionado, no tan como pánico, pero sino un sentimiento de mucha emoción, porque era tantas emociones que sentía al momento, tanta presión, tanto enojo, tanto sentimiento de no poder hacer nada. Era ya un punto donde ya había un límite, se sentía como si estuvieras llenando un vaso de agua donde se llenaba y ya llegó pues a un límite. Como tal al inicio pues me sentía así pues ya muy, ¿qué les puedo decir? Muy encerrado en una posición que no podía hacer nada. Pues ya después de que hice lo que hice, pues ya sentí un sentido como de alivio, porque ya todo estaba en silencio, pero pues como tal también se siente ese sentimiento de medio, así, sentir ese medio, no raro, pero sino incómodo, porque pues ya era una situación donde yo mismo, pongamos un niño de este vuelo, le grita a sus propios padres, pues no es algo que se debe hacer, pero como tal no tenía otra opción en ese entonces, y pues ya era un sentimiento donde ya no tenía otra opción y mis emociones me hicieron reaccionar de una manera que pues, yo no quisiera. Todavía pues si hubiera regresado en ese entonces, siento que no hubiera hecho eso, siento que me hubiera quedado callado, pero considerando eso siento que creo que pasaría lo mismo, porque ya era un punto donde ya era tanto, ya era límite, ya no había opción de decir que no o aguantarse más, y era ese límite donde pues ya le tenía que hacer algo. Y pues ya tomando en cuenta, ya aplicaría lo que sería una técnica de autoevaluación. La técnica más recomendada es la autoevaluación verbal, debido a que fue un caso muy cercano entre familias que fue errático en su momento. Este proceso se buscará plasmar lo ocurrido y lo sentido por medio del proceso de la práctica, con la finalidad de expresar los sentimientos, miedos y la interpretación de la situación. Una vez hecho esto, se puede partir hacia el análisis de la situación con la finalidad de identificar los aspectos erróneos, ya sea el diálogo inapropiado, acciones incorrectas o pensamientos equivocados.
La finalidad de esta es desglosar los orígenes de la situación y emplear las acciones correspondientes para permitir que el individuo aperture costumbres, hábitos y acciones buenas. Así como mencionó mi compañero, pues yo pues ya en este caso pues ya tiene años que pasó, ya apliqué pues lo que dijo mi compañero y pues sí, ya pues autoevalué, reflexioné mucho, tomé en consideración todos los orígenes de las situaciones, los sentimientos, de dónde provenían, qué sentía uno, el por qué el enojo hacia quién, y pues ya con el tiempo pues sí funcionó esa autoevaluación. Ya hoy en día pues ya siento que recapacité a otro pensamiento diferente, más maduro como tal se puede decir, donde pues ya se toma en consideración antes todo lo que está pasando antes de volver a hacer una acción, y pues ya recae en lo que es pues la conclusión de nuestro tema, de los sentimientos. Para ya finalizar, podemos dar en concluido que el tener un control sobre nuestras mismas emociones o sentimientos que llegamos a sentir en ese momento de la situación es que a veces no tenemos ese control, que dejamos salir lo que explotamos en ese momento, como en este caso sucedió con Joseph, que ya llega a un punto en el que tanto uno llega a explotar, pero ya después nos damos cuenta que hicimos mal en no poder controlar eso, que vamos viendo en qué podemos ir mejorando y qué podemos ir controlando para llegar a lo que fue la técnica de autoevaluación. Para llegar a la autoevaluación, que fue lo que utilizó Joseph en ese entonces. Fue viendo que podría ir, en ese momento viendo que podía ir autoevaluando para sí mismo, y lo fue aplicando hasta el momento. Quiero creer. Propiamente, ¿qué es de la valencia de emociones que vimos en presentaciones teóricas? ¿Cuáles predominaban más en este caso? ¿Las negativas o las positivas? Las negativas. Ok. En la edad aproximadamente de la edad que comenta su compañero en la redacción, es una etapa de la adolescencia en la cual vemos que es muy vulnerable la parte sentimental, ¿verdad? Pero sabemos que antes de llegar a un sentimiento pues se va a presentar una gama de emociones. Decíamos que existen 307 emociones, que 8 son básicas y pueden presentarse en un solo momento o situación. Sin embargo, la técnica que recomiendan ustedes, y en este caso es una experiencia real, es la de las primordiales, aunque complicada llevarla a cabo. ¿Por qué? Primero que nada, hay que tomar la iniciativa de querer hacerlo. En segunda, es una guía de qué es lo que yo me voy a preguntar para encontrar el fin de donde yo perdí el equilibrio de mi estar bien. A decir, el bienestar, ¿verdad? En ese momento se perdió el bienestar. Entonces, en ocasiones se requiere, para llegar a esta técnica de autoevaluación, primero el contacto con un especialista o alguien que nos haga reflexionar que se requiere. Muy bien, ¿alguna pregunta al equipo? ¿El grupo? ¿Alguna duda? ¿Cualquier duda? ¿Comentario? ¿Alguna recomendación?